Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta novena edición del ciclo Explorando las fronteras entre saberes. Este año con el título de la inteligencia humana a la inteligencia artificial. Este ciclo lo organizamos desde el Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos en colaboración con la Fundación La Caixa, con lo que aprovecho para agradecer a la gente de la Fundación La Caixa y de Caixa Forum Palma en particular por esta oportunidad que nos brindan, a su directora Margarita Pérez Villegas, porque siempre nos han acogido aquí para hacer este tipo de divulgación que tanto nos gusta y siempre nos han apoyado. Para quienes no lo conozcáis, el IFISC es un centro de titularidad compartida entre la Universidad de las Islas Baleares y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Casualmente aquí tenéis algunos datos. Está formado por 15 personas de plantilla, 15 personas permanentes entre investigadores y profesores. Hay unos 20 contratados postdoctorales, de los cuales 7 son españoles, 11 europeos y el resto de otros países. Hay 26 estudiantes realizando su tesis doctoral, de los cuales 8 son de la UIP y el resto son de España o de otros países. Y en total 72 científicos de 18 nacionalidades distintas, un centro internacional de investigación. Hoy tenemos con nosotros a Roberto Colom, que es un placer presentarlo. Es catedrático del Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de 12 libros, tanto técnicos como de divulgación, y ha publicado un centenar largo de artículos en revistas internacionales de alto prestigio. Su línea básica de investigación es el estudio de la inteligencia y de las capacidades humanas desde distintas perspectivas. Destaca en su currículum, y creo que eso es algo que compartimos muchos de los que estamos aquí, que su productividad se basa mucho en la red de colaboradores que tiene, sobre todo internacionales, que es muy bueno para nosotros tener con quién trabajar gente de fuera que tiene otras perspectivas, tanto gente de Europa como de América y Asia. Forma parte del consejo editorial de la revista Intelligence desde el año 2000 y ha sido invitado por centros y sociedades científicas como el Cold Spring Harbor Laboratory en Nueva York, el Armstrong Laboratory en Texas. Ha desarrollado una estancia sabática en la Universidad de California en Los Ángeles. Ha sido invitado por la International Society for the Study of Individual Difference o la International Society for Intelligence Research. Es asimismo un ferviente divulgador de la ciencia. Por eso, sin más, quiero agradecerle mucho que haya venido a participar en este ciclo y los dejo con él. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Veo que se me oye fantásticamente bien y voy a poder moverme sin problema, con libertad por la tarima. A ver, me corresponde inaugurar este ciclo que es súper interesante y eso me genera una cierta ansiedad porque debo intentar hacer un buen papel para que lo que venga después de alguna manera sea congruente, haya una cierta coherencia entre lo que yo cuente aquí como psicólogo que soy y lo que contarán mis compañeros la semana que viene y la siguiente, que no son psicólogos. Entonces vamos a intentar hacer una cosa un poquito coherente. Bien, como veis ahí en la transparencia inicial, vamos a hablar en los siguientes minutos de la inteligencia humana desde una perspectiva esencialmente psicológica, y he puesto un subtítulo que voy a explicar enseguida, para que de alguna manera transmita desde el principio la idea esencial que va a guiar toda mi intervención. Lo he puesto además en un color diferente y además en rojo para que sea especialmente destacable, y es lo de integradora. Enseguida comprenderéis qué significa eso de una capacidad integradora de la mente humana, pero en esencia ya os puedo adelantar como titular general que la inteligencia humana es un factor psicológico crucial para entender la conducta humana. Y otros profesionales, como pueden ser ingenieros, como pueden ser informáticos, como pueden ser neurocientíficos, están ansiosos porque los psicólogos les contemos cosas reveladoras sobre cómo funciona la inteligencia en humanos, para poder copiarnos, porque son muy vagos y prefieren que les hagamos el trabajo a los psicólogos. En ello estamos. Veréis. Voy a dividir mi charla en 7 puntos que os voy a transmitir rápidamente ahora. Vamos a inicialmente explicar
qué es eso de la capacidad integradora de la mente humana. En la segunda parte de la charla vamos a hablar con ejemplos siempre, con ejemplos que espero provoquen vuestra curiosidad para que luego me preguntéis un montón de cosas sobre medición de este factor psicológico, sobre hasta qué punto es una característica que podemos evaluar, que podemos medir en psicología de manera fiable y hasta qué punto lo que medimos es válido, nos ayuda a explicar la conducta de la gente en contextos y situaciones cotidianas. Y luego pasaremos a una parte que es muy reciente, he elegido ejemplos que veréis alguno de ellos, es de ayer mismo, sobre la genética de la inteligencia, la neurociencia de la inteligencia y acabaré con algo muy sexy que es eso de la pastilla, la píldora de la inteligencia. ¿Podemos desarrollar los psicólogos en colaboración con otro tipo de profesionales una pastillita para que la gente se la tome y aumente su capacidad intelectual en 30 puntos? Esta es la pregunta con la que vamos a acabar la charla. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar con este punto inicial, una capacidad integradora de la mente humana, y voy a hacerlo con una pequeña analogía que llevo usando hace ya 3 añitos y que funciona muy bien. La gente cuando lo explico lo entiende y por eso la uso repetidamente. Eso que veis ahí es donde vivimos, el sistema solar. Y en esencia se basa en un centro, que es el Sol, y alrededor del Sol giran un montón de planetas, una serie de planetas, y todo lo que ocurre en el sistema solar depende en gran medida del Sol. Algunos están más cerca, otros más lejos, pero todos ellos, de alguna manera, están organizados. Lo que ocurre ahí está fundamentalmente a expensas de lo que desee el Sol. Esta analogía, de alguna manera, representa eso que podemos llamar cosmos psicológico. ¿Por qué uso esta analogía del cosmos y lo aplico a la psicología? Pues porque es muy importante que entendamos desde el principio, para que me sigáis y al final os convenza lo que quiero convenceros. Podemos, y de hecho lo hacemos con frecuencia en psicología, hacer referencia a un montón de factores psicológicos: la ansiedad, la inestabilidad emocional, los distintos tipos de psicopatologías, pero no todos ellos son igualmente importantes. Hay un montón de factores psicológicos. Muchos estudiamos en psicología distintos tipos de factores para intentar desentrañar la esencia de la mente humana. Lo que voy a intentar explicaros es que hay un montón de factores, pero no todos ellos son igualmente importantes para entender la conducta humana. Y de hecho, el principal, el sol de ese cosmos psicológico, es la inteligencia humana de la que os voy a hablar en el día de hoy. A esa inteligencia como capacidad integradora, de momento vamos a llamarla G de general. Y ese G de general es el sol de nuestro cosmos psicológico. Voy a daros evidencia para que cuando acabe la charla me digáis, tiene usted razón. ¿Vale? Bueno. Veréis, voy a empezar con una definición de inteligencia para que no os cuestionéis ya nunca más, o lo intentarán, pero cuando lo intenten le diréis, no, yo ya sé qué es la inteligencia, porque me lo han explicado y me han convencido. A veces nos dicen, pero ¿usted qué diría que es la inteligencia? No es lo que yo diga, es lo que dice la comunidad científica. Y eso lo voy a explicar a continuación. ¿Cómo definimos en psicología, los psicólogos informados, no los catetos, que los hay, qué es la inteligencia? Y la inteligencia, lo veis ahí en la parte de abajo, es una definición consensuada por la comunidad científica informada. Se define, ahora veréis o empezaréis a entender ciertas cosas, es una capacidad mental muy general, y aquí vuelvo a poner en rojo lo de muy general, para hacer una serie de cosas. No cualquier cosa, para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas y aprender con rapidez. Todo eso que veis ahí son cosas muy generales. Se puede razonar sobre millones de cosas. Se pueden resolver cientos de miles de problemas. Para hacer todo eso necesitamos algún tipo de capacidad, algún tipo de competencia. Y esa capacidad, y os lo voy a demostrar,
En psicología le llamamos inteligencia. Y para resumir, G, de general. ¿Okay? Y no es, y esto es importante para que dejéis a un lado cosas que os han podido contar y que me van a perjudicar en mi desarrollo de la charla, y por eso lo voy a dejar a un lado pronto, no es un simple conocimiento enciclopédico, no es el que se sabe la Espasa o la Wikipedia, no es más inteligente. No. Tampoco es una habilidad académica. Quien sabe muchas mates no tiene por qué ser más listo. Tampoco, ¿eh? Y tampoco es una pericia específica para hacer test de inteligencia. No, tampoco es eso, ¿eh? ¿Qué es? Es una capacidad amplia y profunda para comprender el ambiente. Luego la ponen en rojo, ¿eh? Darse cuenta, dar sentido a las cosas e imaginar qué se debe hacer. Esa capacidad que usamos diariamente, aunque, como veremos enseguida, no siempre somos conscientes. Pero lo hacemos, lo utilizamos, ¿eh? Con distinto grado de eficacia, y esto veréis que es muy importante para muchas cosas. Fijaros, hasta tal punto que, y esto me perturba tener que decirlo en público, pero lo voy a decir, los sociólogos se han dedicado a intentar convencer a algunos psicólogos recalcitrantes de que otros psicólogos tenemos razón. Esos dos señores que veis ahí son sociólogos y han dicho cosas como las siguientes. Os lo voy a resumir en una píldora para no enrollarme demasiado, ¿eh? Pero la de arriba, Linda Gottfredson, es una socióloga muy interesante que plantea que en realidad, como veis ahí en la frase, la vida, vivir, es un test de inteligencia muy largo. Ya está. Y por esa razón, esta capacidad es esencial para entender lo que la gente hace en su vida cotidiana. Y el de abajo, Robert Gordon, escribió un artículo precioso que os recomiendo si tenéis la oportunidad de haceros con él, es fácil, está en la web, en la que va desmenuzando situaciones cotidianas para demostrarle a esos psicólogos que no acaban de creerse lo que otros psicólogos tenemos claro, cómo esta capacidad intelectual general, este G, afecta a cientos de situaciones cotidianas, ¿eh? Por eso, de ahí el título, la vida diaria como un test de inteligencia. Y te va poniendo un montón de ejemplos muy específicos. Yo no puedo darlo, ¿eh? Pero está ahí. Fijaros, ¿eh? He hecho referencia a dos sociólogos y además norteamericanos, y voy a dedicar un minuto, si me lo permitís, a hacer un pequeño homenaje a un psicólogo español de Cataluña, al que nadie hace ni caso porque es español y de Cataluña. Nadie, nadie. Pero planteó, poco antes de fallecer, era un buen amigo mío, y poco antes de fallecer planteó una teoría muy interesante que además me va muy bien para lo que voy a contaros hoy. Y planteaba lo siguiente, en la línea esta del cosmos psicológico que os decía antes, que quedó un poquito así, ya me di cuenta yo, ya veréis. Planteaba lo siguiente, vamos a ver, hay tres cosas fundamentales a nivel temperamental en los humanos. Tres, solo tres, que son la inhibición, la acción rápida y la aproximación. Ya está. Ya está. Y que además se vincula a tres temperamentos básicos, que son la estabilidad emocional, la hostilidad y la extraversión. Listo. Eso, ¿por qué es tan básico? Porque lo compartimos con el resto del reino animal. Muy básico, ¿eh? Con eso podemos caracterizar a un individuo, ¿eh? Pero dice Josep María, ojo, esos tres sistemas no van por libre. No van por libre, ¿eh? Hay algo que lo regula. Que lo regula, ¿eh? Y ese sistema que lo autorregula es el autocontrol. Y va más allá, da un paso más que me va de verlas. Dice, ya, pero ¿quién regula al sistema de autocontrol? Pues muy fácil, G. Ya está. Y os voy a poner un par de ejemplos dramáticos de por qué os he dicho hace un ratito que G es el sol del cosmos psicológico. Con dos ejemplos dramáticos. Primer ejemplo dramático de que Josep María está en lo correcto. Veréis, esa gráfica es muy clarificadora y pongo un ejemplo
extremo para que empecéis a pensar que a lo mejor este señor que está hablando tiene razón. Puede ser, ¿eh? Fijaros, cómo el hecho de que una persona sea inestable emocionalmente le hace más vulnerable a presentar en algún momento de su vida algún trastorno psicopatológico. Cómo esa vulnerabilidad cambia radicalmente dependiendo de lo inteligente que sea. Fijaros, en la línea de abajo vemos cómo aumenta el nivel de inestabilidad emocional del individuo, pero cómo su vulnerabilidad no se mueve porque es un individuo muy inteligente. O sea, para resumir, alguien listo y neurótico, da igual, no le va a afectar ser neurótico. ¿Vale? Sin embargo, fijaros, alguien que es, vamos a decirlo de manera diplomática, alguien que es menos listo, a medida que aumenta su inestabilidad emocional, se viene abajo. No es capaz de gestionar su creciente inestabilidad emocional. ¿Me estoy explicando? ¿Lo veis, no? Vale. Segundo ejemplo, Otro ejemplo que aparentemente, esto me cuesta mucho explicárselo a los clínicos, pero al final dicen, pues, a lo mejor es relevante. ¿Qué tiene que ver la esquizofrenia con G? Pues tiene que ver. Fijaros, este estudio está hecho con más de 1 millón de personas. O sea, no es una muestra de la población, es la población. 1 millón de personas. ¿Y qué se ve ahí? Se ve la vulnerabilidad a presentar un trastorno esquizofrénico dependiendo del nivel intelectual. Esa gráfica que veis ahí, esa línea verde, ¿tiene pinta de descender? Tiene pinta de descender, ¿no? Se va reduciendo. ¿Qué nos indica eso? Nos indica que a medida que aumenta el nivel intelectual de los individuos, se reduce la probabilidad de que en algún momento de su vida presente algún tipo de trastorno esquizofrénico. ¿Os suena Una mente maravillosa? Esa película deliciosa, que es muy engañosa. ¿Recordáis el final de la película? En la que le pregunta a la periodista, oye, ¿tú estás ahí? Dice, sí, estoy aquí. Vale. O sea, seguía alucinando. Tenía delirios, pero lo controlaba. ¿Y por qué lo controlaba? Correcto. Porque era un tío muy listo. ¿Vale? Bueno. Vamos a la parte de medida para poneros aún más ejemplos que os lleven a donde os quiero llevar. Vamos a hablar ahora en esta parte intermedia de medición. Y os voy a poner un ejemplo. ¿Me decís la respuesta a ese problema mientras bebo agua? ¿Vamos? ¿No? ¿Cuál es la respuesta correcta? Os veo fatal, Pedimos un cafetito. A ver, respuesta correcta. Eso es una serie, ¿no? Sí, ¿no? ¿Puede ser la M? Es la M, ¿no? Vale, muy bien, excelente. Os voy a poner un segundo ejemplo. A ver, respuesta correcta. Vamos, chicos, que podéis. ¿La 9? ¿Es la 9? A ver, ¿qué tenéis que hacer aquí? ¿Cuál encaja aquí, no? Vale, ¿y cuál encaja? Que no se diga. ¿Puede ser la 5? Claro, es la 5, sí, como no lo he visto antes. ¿Sí, no? Es la 5, ¿no? Si me subo esta aquí, las reglas se cumplen, Por filas, por columnas, en diagonal. Da igual lo que haga, que si pongo esta aquí me encaja, Hay series, según el tipo de figura geométrica. Da igual el ejemplo, no os lo voy a explicar en detalle porque seguro que me pedís más y no tengo más, Porque os picáis, Vamos a ver, quiero llamar la atención sobre lo siguiente. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que este tipo de problemas que os pongo aquí no tiene nada que ver con la supuesta inteligencia que usamos en la vida cotidiana? Nada que ver, ¿a que no?
Vale, os voy a demostrar que da igual. Que eso da igual. Es irrelevante. Lo de arriba y lo de abajo es lo mismo. Vale para lo mismo. Porque en ambos casos le estoy pidiendo al personal, en este caso a vosotros, con problemas relativamente sencillos, porque son sencillos, siento decirlo, ¿qué le pido a la gente? Que haga cosas. Ya está. A mí como psicólogo me interesa ver cómo la gente hace cosas. Eso que pongo ahí son reactivos, como si cogiera un poco de sangre y le meto en un tubo de ensayo, es lo mismo. ¿De acuerdo? Ahora veréis por qué. Cuando hacemos eso los psicólogos, y lo hacemos muy bien, obtenemos lo que veis ahí. Cuando cogemos a 1 millón de personas y les pedimos que resuelvan ese tipo de problemas, vemos lo que aparece ahí, una distribución. Igual que la que aparece cuando medimos la estatura. Hay gente que es tan alta como Gasol y gente que es como yo de la comunidad Hobbit. ¿Estamos? Y entre medias, la población. ¿De acuerdo? Bueno, pues con la capacidad intelectual es lo mismo. Hay muy poca gente muy, muy lista, pero la hay. Y gente que tiene un nivel intelectual que le coloca en un diagnóstico de discapacidad intelectual. Pero entre medias están todos los demás, pero no en el mismo punto. ¿De acuerdo? Vale. Fijaros, Y un problema grave que me encuentro siempre cuando explico este tipo de cosas en un público general es que a la gente le cuesta entender por qué es relevante esto. Porque en el fondo piensan, pues si todos somos más o menos igualmente listos. Más o menos. Error. Fijaros, voy a intentar demostrarlo muy rápidamente con la siguiente distribución. Os voy a dividir esto de aquí, lo voy a trocear. Lo voy a trocear según el nivel educativo de la gente. ¿Vale? Según su nivel educativo. Y veréis, si cojo a personas sin estudios que resuelven el tipo de problemas que hemos visto antes, ¿qué me encuentro? Me encuentro lo siguiente, que la mayor parte del personal sin estudios está por debajo de la zona media. De la distribución que hemos visto antes, la mayor parte está por debajo de la zona media que está aquí. Apenas hay un 2% por encima, prácticamente nadie. Luego, sin estudios, se tienden a acumular en la parte más baja. Con estudios primarios, fijaros, ya hay un movimiento hacia arriba. Ya la mayor parte está justamente en la zona media. Y en la parte de abajo aún hay un 25%. Y en la parte de arriba muy poquito, aunque algunos más. ¿Qué ocurre con aquellos que han acabado el instituto? Pues fijaros, aún se mueven más. Y ya apenas hay nadie por debajo de la media. Ya apenas hay nadie. ¿Y qué ocurre, por último, con los universitarios? Pues ocurre lo que veis aquí, que directamente todos están en la parte de arriba. O sea, se van como agrupando según su nivel intelectual, dependiendo del nivel de estudios. ¿Esto qué significa en la práctica? Que la gente se relaciona con gente que es parecida a ella misma según su nivel intelectual. O sea, permitirme la analogía, aunque es dolorosa, la gente que tiene pasta, ¿con quién se relaciona? Ya está. Y entonces es la típica tontería que dicen, el dinero no da la felicidad, no es muy importante. Claro, para ti no. Para ti no. ¿Veis un poco la idea? ¿Sí? Por esa razón, a veces no se le da la importancia que tiene, porque perdemos la visión de conjunto. No hay que perderla. Fijaros, si lo hacemos, en lugar de con 2 ejemplitos como los que hemos visto antes, que son ejemplos anecdóticos, lo hacemos con una batería con una prueba de evaluación exhaustiva, como la que veis a la izquierda, nos encontramos un poderoso componente general que veis aquí, que voy a utilizar posteriormente y por eso lo voy a comentar ahora de manera muy breve. En la parte de la derecha tenéis el tipo de pruebas que usamos los psicólogos para medir formalmente la capacidad intelectual. Como veis ahí por los nombrecitos, las pruebas son muy diferentes. Hay pruebas de información, de semejanzas, de vocabularios, de manipular cubos, de recordar dígitos, muy variados. Es una especie de olimpiada mental.
una olimpiada mental, ¿eh? Y cuando cogemos ese conjunto de pruebas muy diferentes, esa batería de pruebas, ¿eh?, la aplicamos a una muestra que representa a la población y analizamos qué pasa, pasa lo que veis ahí. Hacia la izquierda, ¿qué es lo que se ve? Se va viendo cómo va en embudo, se va reduciendo la información hasta que llegamos a G. ¿Qué me dice? Lo voy a resumir, ¿eh? El que es muy bueno en semejanzas, se coloca en la parte alta de la distribución que hemos visto antes, ¿eh?, tiende a ser muy bueno en todo lo demás. Y al revés, el que es, como es mi caso, ¿eh?, un paquete en semejanzas, ¿eh?, es un paquete en lo demás. O sea, hay algo general que condiciona lo que yo hago en pruebas muy diferentes. ¿De acuerdo? Y esto es un hecho empírico, no es una cosa que obtengamos haciendo triquiñuelas estadísticas, es un hecho empírico que afecta a la población y que demuestra la relevancia de ese componente general. Para que lo entendáis, ¿eh?, ¿esto de aquí os suena? No me mintáis, nos suena. Nos suena. Y por experiencia directa, ¿eh?, la Coronita, que está riquísima, ¿eh? Luego, este whisky que es repugnante, pero poner otro da igual. En lugar de Jack Daniels podéis poner el que os dé la gana, ¿eh? Y luego el orujo de hierbas, que es el néctar de los dioses. ¿Estamos? ¿Eh? Bueno, fijaros, ¿eh? Imaginaros que nos vamos esta noche de cena y tomamos algunos de nosotros alguna de las tres. Y luego pasa esto. Qué horror. Es aversivo, ¿verdad? Bueno, fijaros, ¿eh? ¿Qué va a pasar si hemos tomado Coronita, el Jack Daniels o el orujo de hierbas, ¿eh? Ante la misma cantidad, el efecto en ese test va a ser muy diferente, ¿es correcto o no? ¿Cuándo va a petar el aparato? Aquí. Aquí depende de tu masa corporal y aquí hasta puede que te vayas de rositas. ¿Sí o no? Vale. Ahora imaginaros que somos muy cotillas y nos preguntamos por qué razón el efecto de estos tres elementos es tan distinto al hacer la prueba del alcoholímetro. Y uno empieza a preguntarse, ¿por qué este es más clarito que el color de este líquido es más claro que este color de aquí? Porque este es más barato que este. Puede haber un montón de explicaciones, ¿eh? Porque huele peor. ¿Sabemos cuál es la causa de que el efecto sea muy distinto según el tipo de licor? ¿A que sí? Algo que, por cierto, no vemos a simple vista. ¿Qué es eso? ¿A que no se ve? Eso no se ve, ¿eh? Pero yo cuantifico la concentración de esto en cada líquido y me sale perfecto. Con los test de inteligencia pasa lo mismo. Lo mismo. Antes os he dicho, esa serie de letras, perdón, de letras, ¿eh?, o esas figuritas, miden lo mismo. Es lo mismo. Da igual, porque lo que me interesa es lo que está debajo de eso. Igual que aquí. ¿Qué me permite cuantificar la diferencia entre los licores? Eso de ahí que yo no veo, pero lo puedo cuantificar. En el caso de los test de inteligencia pasa lo mismo. Hay algunos test de inteligencia que son como el orujo de hierbas, o sea, el néctar de la inteligencia. ¿Estamos? Y otros que son como la Coronita. Y yo quiero medir esto. Y lo mido. Muy bien, además, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Os lo pongo con un ejemplo y ya acabo con esta parte, ¿eh? Mirad, los test son como los exámenes físicos del ejército en los que el candidato debe hacer tantas flexiones como pueda en el menor tiempo posible. ¿No? Los soldados no tienen que hacer flexiones en combate. ¿No ves a la gente cuando va a combate que se puede hacer? No. ¿A que no? No lo hace, ¿eh? Pero la capacidad para hacer flexiones se relaciona con la capacidad de mover objetos pesados, algo que sí hay que hacer en combate. En resumidas cuentas, ¿eh?, este mismo argumento, que es fácil de entender, se aplica a la gimnasia mental que se requiere en los test de inteligencia. Por esa razón lo que medimos ahí, como demostraré enseguida, tiene que ver con la capacidad intelectual general, o G, que usamos en la vida cotidiana para mover objetos psicológicos con la mente. ¿Veis la idea? Sí.
Perfecto. Fiabilidad. Vale, de acuerdo, ¿eh? Vamos a aceptar de momento esta idea, pero danos más pruebas, ¿eh? Veréis, os voy a poner este ejemplo, porque es de un buen amigo mío, Ian Deary. Le veis aquí, este señor es el más joven de todos, ¿eh? Ya es viejo, pero es el más joven, ¿eh? Y esto que veis ahí es un estudio fascinante, longitudinal, basado en escarbar en archivos en colegios de Escocia, pero tal cual os lo cuento, ¿eh? Para recuperar expedientes de niños de 11 años que fueron evaluados en todo el país cuando tenían 11 años, como acabo de decir, ¿eh? Claro. Pero del año 32 del siglo pasado. Entonces, este señor que veis ahí, pacientemente, consiguió pasta, claro que sí, ¿eh? Para escarbar, ¿eh? Y 66 años después contactó con los jóvenes. ¿Estamos o no? Son los que veis ahí, ¿eh? Vamos a verlo más gráficamente. Ahí los jovencitos, a la izquierda, y allí ya los mayorcitos. ¿Lo vemos? Súper chulo. Este proyecto en la actualidad está financiado por la población británica. Ni siquiera hay financiación del Estado. Lo financia la gente, de lo fascinante que es. Porque están ayudando a comprender un montón de fenómenos epidemiológicos. Pero yo no voy a contar ese rollo, que me encantaría porque es muy bonito, ¿eh? Pero me voy a centrar en la inteligencia. Porque ese señor que veis ahí, antes en la figura de antes, Ian Deary, es de mi campo. Y ha fundado una cosa que se llama epidemiología cognitiva, que se basa en demostrar a la comunidad científica cómo la capacidad intelectual general, G, es relevante para entender un montón de problemas epidemiológicos. ¿Por qué? Ahora veréis por qué. Porque es una característica o un factor psicológico muy estable durante el ciclo vital. ¿Qué significa eso? Lo voy a perdonadme que sea muy simple, pero tengo que correr, ¿eh? El niño más listo es el viejo más listo. Punto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros, ¿eh? Recordar, les evalúan cuando tienen 11 años y otra vez cuando tienen 77. Toda la vida. Y vamos a ver si es verdad lo que acabo de decir con un valor de relación. O sea, hasta qué punto se ordenan igual los niños y los viejos según su capacidad intelectual. ¿Estamos? Entre 0 no se relaciona y 1, relación perfecta. Fijaros, ¿eh? 0,73. Es muy difícil encontrar un valor de ese tipo, ¿eh? Tan elevado, muy difícil. De hecho, si buscáis no lo vais a encontrar, ¿eh? Porque no hay. No hay, ¿eh? Eso ha llevado a la conclusión de que no hay ningún factor psicológico que sea más estable durante el ciclo vital que la inteligencia. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque es ese sol de ese cosmos psicológico. ¿Me seguís? Precioso. Buscar, no encontraréis, ¿eh? Validez. ¿Hasta qué punto lo que medimos en psicología realmente, como he dicho antes, con esa gimnasia mental, me ayuda a pronosticar cómo la gente usa su capacidad intelectual en la vida cotidiana? Si no, no me sirve para nada. ¿Estamos? ¿Hasta qué punto eso es verdad? ¿Algún ejemplito para que os quede la idea muy clarita? A ver, este estudio está hecho con más de 74.000 escolares, ¿eh? Y es también longitudinal. Me encanta, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Se mide la G. Ahora ya puedo decir G y me entendéis. G. Cuando tienen los chavales 11 años, ¿eh? Y 5 años después se mide lo que han aprendido en inglés, literatura, matemáticas, ciencia, geografía, en el cole. ¿Estamos? Fijaros, ¿eh? Cuando uno... os suena lo de PISA, ¿no? En PISA jamás han medido esta variable. Jamás. Y ahora vais a ver un valor que os llevará a preguntaros, espero, ¿esta gente de PISA están gagas? ¿Cómo pretenden entender
por qué los chavales fracasan en el colegio sin considerar esta variable psicológica? Cuando, veréis ahora, igual que antes, 0 no hay relación, 1 perfecta. ¿Lo recordáis, no? Vale. 0,81. ¿Suena que es un valor muy alto? ¿Suena que es una insensatez, por no decir otra cosa más grave? Intentar entender por qué los chavales lo hacen mejor o peor, aprenden más o menos en el colegio ignorando esta variable. ¿Tiene algún sentido? ¿No, verdad? Vale, pues lo hacen. Lo hacen. Bien, no voy a extenderme demasiado en esto, pero para que veáis que la línea es la misma, ¿eh? En el tema de los trabajos, en el trabajo es lo mismo, ¿eh? Los trabajos de alta complejidad, complejidad media o complejidad baja, la validez predictiva, lo que podemos predecir en cuanto a la eficiencia con la que un trabajador va a desempeñar su ocupación midiendo su capacidad intelectual, claramente está por encima de todo lo demás, ¿eh? Da igual lo que midáis, que lo haréis peor que si consideramos la variable G de inteligencia general. Es el mejor predictor, con diferencia, de las diferencias de desempeño ocupacional. Lo mismo, ¿eh? Y en trabajos civiles o militares, da igual. Y también permite predecir el liderazgo en la empresa. También lo predice. Y encima también la creatividad. ¿Por qué? Porque es general. Lo que la gente se lleva por ahí cuando sale de la sala es su cerebro, no el contexto. ¿Estamos? Siempre está con él. Bueno, otro ejemplo, muy diferente al cole o al trabajo, ¿eh? La delincuencia. ¿Veis ahí 2 líneas que van hacia abajo? Las 2. Y es que hacia abajo, las 2. ¿Qué me dice? Pues me dice, en una muestra representativa, me dice que cuanto más listo es el individuo, menor la probabilidad de convertirse en delincuente. Clarísimo, clarísimo. Luego, si queréis, en las preguntas os cuento por qué, pero de momento quedaos con la idea, ¿eh? Cuanto más listo, menor la probabilidad de convertirse 20 años después en delincuente. ¿Estamos? Bueno. No seáis morbosos, luego comentáis, ¿eh? Otro ejemplo, y ya estoy acabando los ejemplos para que os convenzáis, os voy a convencer seguro. Luego me diréis, sí, nos convenciste. Bueno, fijaros, este ejemplo es mi favorito, con diferencia, ¿eh? Con diferencia, porque justifica sobradamente por qué en la actualidad la OMS tiene claro que eso de G es súper importante. A pesar de que algunos colegas psicólogos míos no se acaban de coscar. La OMS ya se ha coscado. Porque lo que aparece en esa gráfica es un estudio igual que antes, con más de 1 millón de personas. Es un estudio epidemiológico en el que se mide la capacidad intelectual de ese 1 millón de personas cuando tienen 20 años de edad y 20 años después se preguntan ¿quién ha muerto? Tal cual. Es el típico estudio epidemiológico. ¿Quién ha muerto? ¿Y tiene pinta estas gráficas, estas barras de que van bajando? Tiene pinta, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué me dice la gráfica? Según este estudio epidemiológico, me dice que cuanto más listo es el individuo a los 20 años, menor la probabilidad de haber fallecido 20 años después. Algo pasa aquí. Fijaros, que lo que llamó la atención de la OMS es el patrón monotónicamente decreciente. No ocurren cosas raras en plan, sí, aquí mueren muchos, pero de repente ya no mueren tanto. No, no. Cuanto más listo, menos. Se muere. Luego, dicho de manera resumida, las diferencias de capacidad intelectual en la curva que hemos visto antes, hace un ratito, pronostican, predicen la mortalidad prematura. Esto que veis aquí, podemos charlar 2 horas sobre esto, porque se ha confirmado con trastornos coronarios, con un montón de problemas físicos y psicológicos. Sale lo mismo. ¿Por qué? Porque G es general. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Más o menos estamos en disposición ya
de que os hable de la genética de la inteligencia, la neurociencia de la inteligencia y acabemos con lo de la píldora. ¿Os parece? Vamos a la genética. Ya sabemos que es G, vemos que se puede medir, que es fiable, sabemos ya un montón de cosas, ¿no? Ahora vamos a dar un siguiente paso y vamos a hablar de la genética de la inteligencia. Veréis, este estudio, voy a comenzar por esto porque es un estudio definitivo que dirigió una autora que estuvo hace un par de semanas con nosotros en Madrid, por cierto, Daniel Póstuma, y es un estudio, como veis ahí, hecho sobre 17.000 rasgos físicos y psicológicos, 17.000, obtenidos en casi 3.000 publicaciones, y fijaros que esto es lo mejor, ¿eh? Con 15 millones de pares de gemelos de 40 países. O sea, el mundo. El mundo. O sea, todo lo que sabemos sobre el tema de gemelos está aquí, en esta gráfica. Si tenéis curiosidad, tenéis ahí una web para que os perdáis. Pero se resume así. Lo que se ve es qué ocurre con los gemelos idénticos, gemelos, o sea, clones, y con gemelos no idénticos o hermanos estándar de la misma edad. Pero hermanos, ¿eh? La semejanza esperada en hermanos es 0,5, porque comparten la mitad del genotipo, como sabéis, en promedio, ¿no? Mientras que la semejanza esperada, según los genetistas, en gemelos idénticos es 1, porque son clones. ¿Estamos, no? Vale. Esto no es lo importante de la gráfica que veis ahora. Lo importante es que la relación que vemos aquí, que expresa la semejanza en general en estos 17.000 rasgos, es más o menos el doble. ¿Lo vemos o no? De 0,3 a 0,6, más o menos, ¿eh? Y esa conclusión general es la que le lleva a Daniel Póstuma a concluir lo siguiente. Una gran parte del bacalao lo cortan los genes. ¿Por qué? Pues muy fácil, ¿eh? Porque los gemelos idénticos son el doble de parecidos genéticamente que los gemelos no idénticos, punto. ¿Ya está? Lo que explica la semejanza en esos rasgos es fundamentalmente la genética. Es verdad que no llegamos a 1 ni a 0,5, y eso tiene que ver con otro tipo de factores. ¿Veis la diferencia? De lo que se parecen, seguirme, se parecen por la genética, pero no son clones a nivel fenotípico. ¿De acuerdo? Este matiz es importante, ¿eh? Okay. ¿Qué ocurre con la inteligencia? Y aquí os voy a dar algún dato que vais a mirarme en plan, ¿pero qué dice? No me importa. No me importa, ¿eh? Veréis, ¿eh? ¿Qué ocurre con gemelos idénticos cuando analizamos cómo se parecen en su capacidad intelectual, en G, cuando son criados juntos desde que nacen o cuando nunca se han visto desde que nacieron? ¿Me seguís? Vale. La correlación entre gemelos idénticos criados juntos es 0,86. Muy cerca de 1. No es 1, ¿eh? Pero muy cerca de 1. Cuando nunca se han visto es 0,75. ¿Es la diferencia colosal? No. A lo mejor Daniel Póstuma tiene un poco de razón. A lo mejor, ¿eh? La diferencia no es muy gorda. Luego, parece que eso de criarse conjuntamente no es muy importante, pero vamos a seguir para que veáis, ¿eh?, que esto no ocurre solamente con gemelos. ¿Qué ocurre cuando comparamos hermanos en dos condiciones? Fijaros, ¿eh? Hermanos de toda la vida, criados juntos. Antes dijimos, la correlación esperada por razones puramente genéticas era de 0,5. Aquí es de 0,49. 0,5. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando comparamos hermanos que han sido criados por separado, pero cuando son niños o adultos? Fijaros, estos hermanos es que no se conocen. No se conocen. Cuando son niños se parecen la mitad de lo que cabe esperar por razones genéticas, pero cuando crecen y se hacen adultos se parecen igual que los hermanos biológicos que han crecido desde que nacieron juntos. Es que da igual, da lo mismo. Fijaros. Luego, esa interacción en la familia
seguirme, no contribuye a explicar su parecido en G. Da lo mismo. ¿Por qué? Esto se parece mucho, aunque ahora vamos a poner la puntilla, pero se parece mucho a lo que hemos visto antes respecto a la estabilidad durante el ciclo de la vida. Va a su rollo. Obedece a un programa propio de desarrollo. ¿Vale? Fijaros, la prueba definitiva. Hermanos adoptivos. Aquí controlamos aquí no hay parentesco genético. Se acabó. Es como si cogiera 2 personas al azar de la población. Pero las pongo a vivir juntas. Desde que nacen. ¿Vale? Fijaros, cuando son niños se parecen 0,25 en su G, igual que los que son biológicos cuando son niños. O sea, cuando son niños, como la familia decide por ti, tú no decides nada, prácticamente, la semejanza es parecida. Pero fijaros, cuando son adultos, a pesar de que han acumulado un montón de experiencias compartidas en el contexto familiar, la semejanza es 0. La que cabe esperar si comparamos 2 personas elegidas al azar de la población ahí en el paseo marítimo. 0. ¿De acuerdo? Luego, parece que ese contexto familiar no es muy relevante para explicar la semejanza fenotípica en G. ¿Ok? Bueno, 0. Y esto se traduce en esta gráfica, y acabo esta parte de genética enseguida, fijaros, se traduce en lo siguiente. Cuando somos niños, la familia, el ambiente familiar, que supuestamente es súper importante para estimular el desarrollo intelectual, y la genética son igualmente importantes. Aquí lo vemos. Pero a medida que vamos creciendo, la influencia de nuestras diferencias genéticas va creciendo y la influencia del contexto familiar se reduce hasta llegar a 0. Esto se parece terroríficamente, no sé, a ver, esto quizá os suene, a mí me suena muchísimo, y me perturba, pero me suena muchísimo. Cuando a medida que yo iba creciendo me decían, cada vez te pareces más a tu padre. Y tú te revolvías en la silla, pero te mirabas al espejo y decías, es verdad. Esta es la idea, ¿vale? ¿Okay? Bueno. Entonces, un dato de última hora que os traigo para que veáis que esto está fresquísimo. Fijaros, esto que he explicado antes, ya os he dicho que la conclusión general es que la genética corta mucho bacalao. Mucho. Y entonces, para que veáis que esto es una cosa que no os digo yo, no os lo digo yo, hay en UK han hecho un biobank, o sea, un banco biológico para recoger muestras genéticas de miles de personas. Miles. Entonces, os voy a poner un ejemplo de que se ha encontrado. Esto se ha publicado hace nada, de este año, ¿no? Sí, es de este año. Pues lo que hacen ya no es preguntarse, pero la genética es importante. Si ya sabemos que es importante, mucho, Vamos a ver cuáles son los genes. Para luego toquetear. Lo típico, Ahora ya sé cuáles son, ahora ya puedo hacer edición genética. Para que mi niño sea muy listo. ¿Vale? Entonces, en este estudio se ha encontrado un conjunto de genes que contribuyen a explicar aspectos vinculados a G. Porque les interesa muchísimo G, porque son listos. Esto es importante, hay que buscar. Entonces tenemos razonamiento, memoria, tiempo de reacción o logro educativo. Y de momento, este es el estudio más importante hecho hasta la actualidad, porque es el único en el que se ha encontrado un efecto bastante alto, de 0,3, bastante alto para lo que hay por ahí, sobre cómo ese conjunto de genes interactúan para explicar las diferencias en la población en esa capacidad intelectual. Luego, se ha hecho, llevamos 20 años. De momento estábamos caninos. Pero esta aproximación está permitiendo ir acotando ya un espectro de genes y sus interacciones que pueden ser relevantes para entender por qué hay gente más lista o menos lista.
en la distribución poblacional que hemos visto antes. Cuando se llegue a averiguar cuáles son, poneros a temblar. Bien, vamos a la neurociencia de la inteligencia. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos un poquito mal, ¿no? Un poquito mal. Vamos a darle un poquito de agilidad. Veréis, vamos a hablar brevemente de esto, porque ahora está muy de moda y con razón. Y para que veáis en un par de pinceladas o tres de qué va esta historia. Veréis, al final, algunos científicos pensamos que los genes son importantes, el ambiente es importante para ciertas cosas, pero al final, donde realmente ocurren las cosas interesantes, es en el cerebro. A mí los genes me dan igual. Sí, ya sé que están ahí. ¿Y? El ambiente es súper importante para algunas cosas, pues a lo mejor. Puede que no, pero puede que sí, ¿no? Pero es que me da igual, porque al final todo ello conecta, se vincula a lo que está pasando aquí dentro. Que además va conmigo a todos los sitios, como antes dije, ¿no? Y eso es a lo que llamé hace unos meses, en una charla que di en Estados Unidos, algo así que además queda muy bien, The Brain Connection. Tiene tirón, The Brain Connection. O sea, cuando yo planteo un problema, ¿os suena este problema que hemos visto antes? ¿Cuál es la respuesta correcta? La 5, ¿no? La 5, de memoria sí. Entonces, esto, claro. Y interactúa con esto. Ya lo hemos visto antes. La genética es importante. Sí, ya lo hemos visto. Sí, es importante. Luego, hay gente que genéticamente es más brillante. Lo es. Igual que hay gente que genéticamente es más alta. Lo mismo. Entonces, como es más brillante, a lo mejor me responde más rápido 5. ¿Vale? Pero al final, el que me responda 5 obedece a algo que está ocurriendo aquí. Ya está. Entonces, algunos científicos pensamos que tenemos que entender qué está pasando ahí. Olvídese de lo demás. Ahí está lo importante. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, os voy a poner un ejemplito de qué es lo que estamos haciendo. No solamente nosotros, pero para que os hagáis una idea, ¿no? Lo que hacemos es coger a la gente viva, la metemos, digo viva porque luego en la pregunta, Claudio seguro que me pregunta algo sobre cadáveres, que antes le he contado y le ha motivado, pero no, Esto es gente viva, la metemos en un escáner y obtenemos una imagen de su cerebro y luego lo pasamos por la Batipimer, ¿vale? La imagen. Y obtenemos información sobre cómo es su cerebro. Ya está. Podemos hacer un montón de cosas. Y nos preguntamos lo siguiente, por ejemplo, el cómo está conectado su cerebro, las diferencias que separan a los individuos en cómo están conectados sus cerebros, ¿tiene algo que ver con que sean más o menos listos? Por ejemplo. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra habitualmente? Bueno, habitualmente, pero en realidad esto es un trabajo pionero. O sea, que no es habitual. Y es de este año, con lo cual no es habitualmente, ¿no? Pero, ¿qué se encuentra? Pues algo muy bonito. Efectivamente, como veis aquí en esta gráfica, la de arriba es simplemente las bolitas, que son zonas del cerebro, y las líneas son conexiones. Fácil, Cuanto más gorda la bolita, más conectada está esa región cerebral. Ya está, muy sencillo. Y la pregunta es, ¿el cómo está conectado ese cerebro en diferentes individuos tiene que ver con su capacidad intelectual? Sí. ¿Y hay zonas que son especialmente importantes? Sí, también. Y se ve bastante claramente en la gráfica de aquí abajo. Hay barritas que son más altas, ¿verdad que sí? Vale. Concretamente en lo que aquí se llama estadio 2 y 3, o sea, zonas frontales y parietales. Parece que lo importante para explicar la diferencia que separa a los individuos en su capacidad intelectual ocurre en las zonas frontales y parietales. Y esto se acaba de comprobar en un estudio que le comentaba hace unos minutos a Claudio, que me enviaron ayer y que os pongo aquí hoy. Hoy. El campo de la neurociencia y de la inteligencia está siendo muy dinámico en los últimos años. Hay un montón de investigación porque los científicos se han percatado de que esto es algo muy... Tenemos que entender qué es eso de la capacidad intelectual a nivel biológico. Sí o sí. Sí o sí. Y esto, que como digo, me enviaron ayer, os lo he puesto aquí así un poco a lo bestia, pero para que veáis
está hecho con dos muestras diferentes de individuos. Una de ellas es de 400 y pico y otra de 600 y pico. Los de abajo son niños y adolescentes y arriba adultos. Y el patrón es muy similar en ambos casos. Y en esencia se corresponde con lo que he contado en la transparencia anterior, ¿eh? Las diferencias, en este caso en el patrón de girificación de la corteza cerebral que separan a los individuos, tienen que ver con el hecho de que sean más o menos inteligentes. Cuanto más girificado, más listo. Y da igual que seas niño, adolescente o adulto, da lo mismo. Da lo mismo, ¿eh? Y esto se confirma también, para que veáis su repercusión clínica, con pacientes. Con pacientes. Este estudio lo hicimos con más de 240 pacientes. Y la idea es muy fácil de entender, no tan fácil de hacer, pero de entender sí. Y es coger cada cerebro de los 240 pacientes y ver dónde tienen una lesión local crónica. ¿Vale? Y luego con los 240 componemos un mapa de lesiones para preguntarnos lo siguiente: ¿qué lesiones repercuten en un rendimiento intelectual no óptimo? ¿De acuerdo? Este tipo de diseño es especialmente interesante porque me permite decir que esa zona cerebral lesionada, si repercute en el rendimiento intelectual, hay una relación causal. Esa zona tiene un efecto causal en que mi rendimiento intelectual sea no óptimo. ¿Lo veis? Vale. Bueno, y lo que se ve está aquí en esta gráfica, que nos dice fundamentalmente lo que aparece en la zona de abajo, ¿eh? Nos dice que G, ya sabemos que es G se apoya en la comunicación eficiente, o sea, la conectividad, entre regiones frontales inferiores y parietales superiores, ¿eh? Luego parece que hay una red especialmente poderosa para ayudarnos a entender las diferencias de rendimiento intelectual que separan a los individuos de la población. Luego, ahí ocurre algo, y ese algo tenemos que entenderlo. Esto no lo puedo evitar, tengo que explicároslo porque, para que veáis, comentaba ahora que estudiar pacientes tiene repercusiones clínicas. Si entendemos cómo funciona el cerebro normal, podemos entender por qué no funciona un cerebro que no funciona. Y este estudio que publicó el año pasado un buen colega mío, Emiliano Santarnecci, demostró algo que ha dejado a muchos científicos con las piernas temblando. ¿Por qué? Porque descubrió que si cogemos una red de conexiones cerebrales y empezamos a lesionarlas, ¿vale? Nos la vamos cargando, resulta que el efecto de esa lesión que vamos introduciendo artificialmente en la simulación repercute de modo totalmente diferente si eres más o menos listo. No tiene nada que ver. Nada que ver. Si el individuo, en una prueba como la que hemos visto antes, recordar semejanzas, vocabulario, lo recordáis, ¿no? Vale, evaluamos eso, decimos, ¿qué tiene que ver eso con la realidad? Nada, ¿no? Pues vaya, ¿eh? El que lo hace mejor ahí, si luego me pongo a lesionar sus conexiones cerebrales, le da igual. Ahora bien, si lo ha hecho peor en esa prueba y le comienzo a lesionar, enseguida se viene abajo. ¿Lo vemos? O sea, que es lo que dice el título de este informe fascinante, ¿eh? Los individuos más inteligentes resisten mejor el ataque a sus redes cerebrales. Por ejemplo, alguien tiene un accidente de tráfico, se pega un castañazo terrorífico y tiene un problema de lesiones cerebrales, ¿eh? Bueno, si es más o menos inteligente, es muy importante para comprender por qué se recupera con facilidad o no. Ejemplo. Un estudio en el que participé con veteranos de Vietnam, en el que se hizo lo siguiente. Fijaros, os lo cuento rápidamente, aunque me da cosilla porque vale la pena dedicarle tiempo, pero no tengo tiempo, ¿eh? Pero para que os hagáis una idea, ¿eh? Antes del combate
antes de entrar en combate, los soldados que vais a ver a continuación eran igualmente inteligentes. En una prueba estándar psicológica. ¿Estamos? Van a combate y se lesionan en diferentes zonas cerebrales, como hemos visto en el ejemplo de antes. Pero además tenemos información sobre sus genes. En concreto, sobre un gen muy interesante a nivel neurológico, que es el BDNF, muy famoso. ¿Y qué hicimos? Lo que hicimos fue comparar a los soldados, que recordar al principio, antes del combate, eran igualmente inteligentes, les comparamos según su versión del BDNF, su variante alélica, para comprobar cómo le había afectado a su rendimiento intelectual la lesión cerebral. ¿Me explico? Vale. Entonces lo que veréis ahora es el efecto, que no tiene nada que ver, ¿eh? Según que tengas una versión del BDNF o la otra. Fijaros, ¿eh? Después de la lesión, el nivel intelectual general, voy a centrarme solamente en esto, ¿eh? El nivel de G, porque lo demás es lo mismo. El nivel de G no tiene nada que ver para los que tienen la versión Val-Met, o sea, los heterocigotos o los monocigotos Val-Val, ¿eh? El Val-Val presenta un rendimiento subóptimo, no se ha recuperado. No se ha recuperado, ¿eh? Sin embargo, los que presentan el BDNF Val-Met vuelven a recuperar su patrón original de rendimiento intelectual. ¿Es importante? Pues claro, que es importante. ¿Okay? Bueno, vamos a terminar, ¿os parece? Para que pasemos a las preguntas. ¿Sí? Vale. A ver, el tema este de la píldora de la inteligencia, ¿eh? Que es solamente un título para llamar la atención. Ya. ¿Vale? No tiene más objetivo que ese. Fijaros, ¿eh? Vamos, la gente se pregunta, ¿se puede estimular la inteligencia y tal? ¿Puedo ser más listo? Respuesta rápida. Pues claro. No hay problema. Y aquí lo tenéis, ¿eh? Este es el estudio definitivo sobre el efecto positivo de los programas de estimulación de la inteligencia. Aquí tenemos los que son estimulados y aquí los que no. Estos son más listos. Perfecto. Perfecto. Pero, cuando se acaba el programa, pues se acaba la pasta, ya no hay más pasta, ¿eh? ¿Qué pasa, eh? Fijaros. Se acabó. ¿Podemos ser más listos? Sí, temporalmente. Temporalmente. ¿De acuerdo? Por esa razón, estos son programas típicos de estimulación cognitiva, todo esto que nos suena muchísimo, ¿no? Cuando se aplican funcionan muy bien, pero cuando se acaban, el individuo hace una regresión a la media. ¿De acuerdo? Luego no funciona, ¿eh? Este rollo que seguramente os habéis preguntado, ¿la estimulación precoz tiene un efecto positivo? Sí, al principio sí, pero no te gastes la pasta porque va a dar igual. ¿Vale? Bueno. Bien. Esto contrasta con el famoso efecto generacional asociado a la inteligencia. James Flynn, ni siquiera psicólogo, pero es un tío muy interesante, aunque no sea psicólogo. Y James Flynn popularizó este fenómeno porque descubrió que los individuos de la misma edad, de generaciones más recientes, que resolvían un test de inteligencia, lo hacían mejor. ¿Veis ahí una línea que va hacia arriba? ¿Vale? O sea, los jóvenes de ahora de 20 años, si le aplico una prueba estándar de inteligencia, lo hacen mejor que los jóvenes de 20 años hace 40 años. Pero mucho mejor. Y no son mutantes. Luego, hay algo en el ambiente que tiene un efecto positivo. Luego, ¿se puede mejorar la inteligencia? Sí. ¿Cómo? Ni idea. Pero algo ocurre, algo ocurre. Entonces, para intentar encontrar una respuesta, os cuento una pequeña anécdota. Nos encerró el premio Nobel James Watson, nos encerró a 25 científicos en esa cueva que veis ahí, durante 3 días. Nos invitó a 25 científicos y nos dijo, ¡hala, venga, pelearos! ¿Para qué? Para intentar responder a esta pregunta, ¿eh?
cómo se puede mejorar la potencia de procesamiento de nuestros cerebros. Preguntarme a dónde llegamos. A ningún sitio. A ningún sitio. Pero es una pregunta muy interesante, ¿sí o no? Por esa razón, desde ese momento, algunos científicos nos hemos empeñado en intentar demostrarle a Watson que se puede. Que se puede. Entonces os voy a poner muy rápido, un ejemplito de cómo se comprueba que haciendo ciertas cosas diferentes a los programas de estimulación precoz que antes comentaba, parece que se encuentra un cierto efecto positivo. ¿Podemos mejorar la inteligencia? ¿A largo plazo? Pues no lo sabemos todavía, estamos en ello, pero es posible. Y será posible en la medida en que consigamos, con ese tipo de entrenamiento, modificar el cerebro. Porque antes dijimos que ahí es lo de the brain connection. Si consigo modificar esas, a ver a qué os suena esto, esas zonas frontoparietales, a lo mejor el efecto perdura. ¿Estamos? Si sabemos qué zonas son las relevantes, vamos a atacarlas con cariño, pero vamos a atacarlas para intentar generar un efecto positivo a largo plazo. En esto que veis aquí, que no voy a contar porque no puedo, no dispongo de margen de maniobra temporal, pero en esto que veis aquí a la izquierda son como parcelaciones del cerebro hechos con información genética. O sea, son como efectos genéticos diferenciados según la zona cerebral, muy interesante. Y lo que veis a la derecha es, a pesar de ese fuerte control genético de esa parcelación cerebral, cómo podemos generar plasticidad, podemos generar cambios biológicos en aspectos como el grosor de la corteza o su superficie. Luego, el cerebro responde. La esperanza es, si tocamos los resortes adecuados, es muy posible que tengamos un efecto permanente. ¿Lo vemos? Sí. Bueno, y para ir acabando, para que veáis que esto que os estoy contando no es solamente una cosa puntual, bueno, esto... En la actualidad, el ejército americano, que tiene mucha pasta, nos han contratado a algunos científicos, pero tal cual, para que aumentemos el G, lo voy a repetir, G, para que aumentemos el G de los soldados. Pero ¿no le interesa a usted que aumentemos su memoria? No. Pero su capacidad para orientar, que no. G. Pero ¿no quiere usted que sean menos ansiosos? Que me da igual que sean ansiosos. Quiero que sean más listos. Ya está. Entonces, hay un proyecto fascinante que se llama, además tiene un nombre muy sexy, Insight. Suena bien, Insight. Se te llena la boca con Insight. Bueno, ¿en qué se basa? En lo siguiente. Es un programa comprensivo para poder tocar las zonas principales que antes hemos comentado, usando ejercicio físico, currando mucho, alimentación, dieta, estimulación cognitiva con videojuegos, se lo pasan pipa, y estimulación magnética. O sea, no se la quieren jugar, algo tiene que funcionar, ¿vale? Pero es un programa que incluye estos 4 aspectos, y estamos en ello. Ya en su momento puede que os cuente, triunfamos. O no, o puede que os cuente en su momento, dentro de 3 años, fracasamos miserablemente, porque el cerebro es un canalla que va a su rollo. No lo sabemos, pero en principio estamos poniendo todo lo posible para intentar generar ese efecto que tenga una repercusión a largo plazo. Bueno, y acabo ya mi intervención para que hagáis las preguntas pertinentes, y voy a acabar con lo siguiente. Pero vamos a ver, ponente, os preguntaréis. Ponente, ¿realmente es tan general ese G? ¿Tiene realmente potencia la afirmación de que ese G
es el Sol de nuestro cosmos psicológico? ¿No te habrás pasado un poco? Veréis, ¿eh? Este estudio es de hace unos meses y además está hecho por lo cual me perturba, por no psicólogos, ¿eh? Y se publicó en una revista bastante importante, que es Nature Neuroscience. Y fijaros, se consideraron 450 seres humanos y se midieron 280 variables. 280, ¿eh? ¿De qué tipo? Pues demográficas, por ejemplo, edad, sexo, ingresos, nivel educativo, uso de sustancias como la coronita, etcétera, ¿eh? El estilo de vida, por ejemplo, violación de las convenciones sociales, etcétera, y variables psicométricas como, oh sorpresa, la capacidad intelectual, G, el lenguaje, etcétera. Y además de eso, se obtuvo un registro de, fijaros qué interesante, un registro de resonancia funcional en reposo. O sea, cogieron a los 450 individuos, les meten un escáner y le dicen, no hagan nada. No hagan nada. Ya, pero nada. Y entonces lo que haces es, ves cómo está conectado su cerebro de modo espontáneo. ¿Estamos? Y entonces te das cuenta que hay unas diferencias enormes entre los 450 sujetos en cómo se conectan de modo espontáneo. Y lo que estos chicos se preguntaron es, vamos a ver, ¿podemos averiguar si hay algún tipo de correspondencia entre las variables demográficas, de estilo de vida, más psicológicas y además el cómo están conectados sus cerebros? Toda la vez. Y fijaros, fascinante. No psicólogos, ¿eh? No psicólogos, ¿eh? ¿En cuántos elementos consiguieron reducir ese montón de información? 1. Fijaros arriba, ¿eh? ¿Eso tiene pinta de que es una línea que sube? ¿Sí? 1. Había una agrupación de todos los aspectos positivos a nivel demográfico, estilos de vida, etcétera. Todo lo positivo iba hacia un lado y lo negativo hacia otro. Ahí lo tenemos, positivo en rojo y negativo en azul. Vamos a decirlo de manera muy, muy asertiva, todo lo bueno va junto y todo lo malo va junto. En texto, para que se os quede grabado, concluyen lo siguiente. Las regiones del cerebro humano se coordinan para producir un modo general de funcionamiento positivo. Y fijaros, porque esto me encantó. Esta covariación, esta relación en la población, se parece, dicen ellos, esto se parece mucho a lo que contaban los psicólogos del factor general de inteligencia. Y ¡boh! Ahí va, ¿no? Aunque también dicen, no, pero va más allá la cosa, porque también incluye aspectos del funcionamiento cotidiano, tales como la educación, los ingresos y la, atención, satisfacción con la vida. No son psicólogos, pero se ponen a estudiar y dicen, esto se parece un montón a lo de los psicólogos, a eso de G. ¿Vale? Bueno, y acabo ahora en serio, el señor que veis ahí ha sido editor de la revista Intelligence, que es la revista más importante del planeta sobre este factor psicológico, durante 40 años. Y se ha jubilado recientemente. He dicho, ahora voy a decir lo que realmente pienso. Y fijaros cómo escribe una editorial de despedida, y ahí tiene un texto muy breve que os voy a comentar porque es definitivo. Plantea, siempre tuve el convencimiento de que comprender la inteligencia era más importante que entender el origen del universo, el calentamiento global o curar el cáncer. Hay que tener. Hay que tener. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo, no? Dice, ¿por qué dice esto? No es tan tonto. La inteligencia humana es nuestra principal función adaptativa. Y solo si logramos optimizarla, esto no suena ya de algo, ¿qué significa eso de optimizarla? Seremos capaces de salvarnos a nosotros
y a los demás seres vivos de la destrucción total. Así de sencillo. Si conseguimos optimizar este factor psicológico, lo de curar del cáncer estará chupado. Claro, claro, ¿eh? Etcétera, etcétera. Dicho lo cual, agradezco a este centro este grupo de centros de investigación, porque gran parte de lo que os he contado aquí es culpa suya. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, 1:10. No está mal. Muchas gracias, Roberto. Bueno, pasemos a ver quién tiene alguna pregunta. ¿Quién quiere preguntar algo? Me voy aquí porque hay un foco inquietante que me está torturando. Si nadie se atreve, yo antes de que la gente vaya a casa y se ponga un imán en la cabeza para mejorar su funcionamiento cerebral, su inteligencia, por favor, cuéntanos. Bueno, lo que os he anunciado que os iba a contar, porque Claudio me ha mirado en plan, cuéntalo, por Dios, y lo voy a contar, ¿eh? Es el tema de la estimulación magnética, que ahora está muy de moda, y de hecho cada vez hay más gente en todo el mundo que se está haciendo su propia bobina para estimularse a sí mismo. No es cachondeo, ¿eh? No es cachondeo, ¿eh? O sea, es alucinante, ¿eh? Y mirarlo, está en YouTube. O sea, que decir que no es una... Bueno, el caso es que hace un par de semanas se hizo una presentación en un congreso de una asociación de neurociencia, no me acuerdo exactamente del nombre, pero da igual, ¿eh? En la que un señor hizo una presentación en la que cogió a un cadáver, o sea, a un muerto, a un humano, muerto, ¿eh? Le había abierto el cráneo y le había metido dentro unos sensores. Luego se lo cerró otra vez, buenísimo, lo cosió, ¿eh? Y le estimuló desde fuera con un aparato de estimulación magnética, de estos que se usan en la investigación cada vez más, ¿eh? Y entonces, ¿para qué? Para comprobar qué efecto tenía dentro del cráneo, ¿vale? ¿Cuánto se activa esto? ¿Qué zonas son más sensibles? Tal. ¿Sabéis lo que encontró? Cero actividad. La estimulación que suele aplicarse en la investigación no penetra el cráneo. Cero. Cero, ¿eh? Entonces, claro, el tío no podía más y ¿cómo puede ser? Entonces empezó a estimularse a sí mismo y entonces llegó a 4 y 5 miliamperios. Lo habitual es 1 o 2. Llegó a 4 o 5 y se desmayó. Casi, pero se mareó muchísimo, ¿eh? Entonces esto generó un impacto muy bestia en la audiencia y en quienes hemos leído sobre eso, ¿eh? Yo le he preguntado a amigos míos que trabajan con ese tipo de... ¿Qué opinas de esto? Hasta hoy no me han contestado. Oye, ¿qué opinas? Silencio diplomático. ¿Vale? Entonces esto es muy interesante porque puede ser una prueba más de lo que significa el efecto placebo. Cuando a alguien le pone ahí una bobina, se pone como una moto. ¿Pero por qué? Ah, no sé. Pero se pone como una moto. ¿De acuerdo? Así que no estimular, pues no vale la pena. Y para inducir algún efecto a nivel neurológico, hay que llegar, como comentaba este científico, a 4 o 5 miliamperios. Y os vas a pillar un colocón increíble. Claro que puede ser una manera de ahorrar en alcohol, eso sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Emilio, venga. Pensaba que cuando ibas descartando lo que no era inteligencia, hablarías de eso, has insistido en que le llamas inteligencia general. Sabéis que se ha hablado la gente de tipos de inteligencia emocional y otras cosas. ¿Qué tienes que decir de esas otras cosas que también se llama inteligencia? Bueno, que se aprovechan de nosotros. Claro, se aprovechan de nosotros, porque si tú a algo emocional le pones el calificativo de inteligente, mola más. ¿Vale? Pero lo que Goleman nos contó en su momento sobre la inteligencia emocional es un invento, ¿eh? Que además era un aspecto clásico investigado en psicología, que es la inteligencia social, ¿no? De toda la vida. Que no es algo nuevo, te quiero decir. O sea, que no tiene ningún componente nuevo, salvo que se publicitó de un modo salvaje por parte de este periodista psicólogo, ¿no? Pero vamos, la investigación que se ha hecho después, que se ha hecho muchísima investigación, e incluso yo he hecho algunas con sujetos con lesiones, pero hemos demostrado, en concreto con pacientes con lesiones, que la inteligencia emocional, cuando la mides de un modo razonable, que no es fácil,
se parece mucho a tu capacidad para expresarte verbalmente. ¿Quién es aquel que es más inteligente emocionalmente? Pues el que es capaz de expresar verbalmente qué es lo que siente él o los demás. ¿Y eso qué es? Capacidad verbal. Y si además eres cordial, mejor. Pero son características que son clásicas en psicología, no es nada nuevo. Eso por un lado. Y por otro, ya que me das pie, voy a responder, ¿eh? Los otros tipos de inteligencias, quizá también te haces referencia, corrígeme si me equivoco, a la perspectiva de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Bueno, yo voy a ser muy asertivo, lo siento, ¿eh? Pero Howard Gardner es un indeseable. Es un indeseable porque está haciendo un montón, y lo digo completamente en serio, está haciendo un montón de daño en un montón de centros educativos. Porque se está trabajando sobre un marco de referencia cuyo apoyo empírico es exactamente cero. Y yo te hago una pregunta en devolución a la tuya, ¿eh? ¿Tú estarías en disposición de tomarte una pastilla que yo saque de mi bolsillo ahora y te digo, tómatela que te va a venir muy bien para lo que sea, ¿eh? ¿Te la tomarías? No, me preguntarías, ya, pero esta pastilla, ¿cuál es su control de calidad, no? ¿De dónde viene? Algo, ¿no? Algo. Bueno, pues en los centros educativos, incluso de España, por desgracia cada vez con mayor frecuencia, la gente se toma la píldora de Gardner sin preguntar por qué. ¿De dónde viene cuál es el control de calidad de esa pastilla, ¿no? Una irresponsabilidad que espero que se corrija pronto, ¿no? Y encima, no contentos con eso, le damos el Príncipe de Asturias. Ya nos vale. Esto es lo que opino. Vamos, no lo opino yo. O sea, la gente que ha trabajado formalmente sobre esto ha comprobado que la prueba empírica que sustenta su perspectiva es nula. No existe. No existe. Raúl. Has correlacionado mucho la inteligencia con el resultado de los test. Has dicho que había componentes genéticas en inteligencia. Yo me pregunto si eso da pie a justificar el que haya, vamos a llamarle razas o sexos, que puede decir genéticamente que son más inteligentes que otros. ¿Da pie eso a decirlo? Bueno, hay un debate, lo ha habido durante un montón de años en psicología y ciencias afines al respecto, y por ahora no hay constancia sólida respecto a lo que tú estás planteando como posibilidad. Hay diferencias fenotípicas de rendimiento en las pruebas estándar, así como la hay también, por ejemplo, en rendimiento académico. Exactamente igual, ¿no? Pero si me preguntas por las causas potenciales de la diferencia que tú observas, que puedes medir formalmente, bien con pruebas estándar de conocimientos académicos o bien con un test de inteligencia, la respuesta es, no lo sabemos todavía. Se sabrá, ¿eh? Pero por ahora no se ha dedicado la atención, como por ejemplo cogerte el UK Biobank y ver si hay diferencias genéticas entre ellos. No se ha hecho. Se hará, pero no se ha hecho, aún no se ha hecho. Tampoco. O a lo mejor lo han hecho pero está en el cajón, ¿sabes? Eso podría pasar. Podría pasar. No sería la primera vez, ¿no? Sí, aquí abajo. Que yo sepa, ¿eh? A lo mejor alguien lo conoce, pero yo no lo conozco. Hola, ¿qué tal? Bueno, felicidades por la conferencia, en principio, porque ha sido muy amena. Yo vengo de la rama de la educación, de psicología de la educación. Entonces, bueno, un poco también, ahora me ha surgido una duda extra, oyendo a este asistente. Por ejemplo, y poniendo por delante que soy una firme defensora de la inteligencia y la inteligencia G, la vivo cada día en mis trabajos y en lo que veo. Pero, eso es bueno, sí. Muy bueno. No, es lo que hay. Entonces, es evidente que la genética está ahí y cumple una función, pero también es evidente que si tú coges a dos niños, incluso estos dos gemelos idénticos que tenemos ahí, y en este experimento de criarlos por separado, a uno decides, por ejemplo, dejarlo aislado, no le estimulas de ninguna manera, simplemente, bueno, vamos a intentar que sobreviva para que nuestros estudios funcionen a largo plazo, y después los vamos a ver,
lo más probable es que tengamos a una persona con una discapacidad psíquica. La inteligencia está ahí genéticamente, pero se nutre, y se nutre de los estímulos que le proporcionamos. Y esos estímulos se pueden conseguir a través de los videojuegos, se pueden conseguir a través de una buena alimentación y se pueden conseguir, por supuesto, a través de la interacción con los demás, ya sea en la escuela, en la familia, lo que sea. Con lo cual, toda esa diferencia a la que apuntan en esos fenotipos, que si tienen su origen o no genéticamente, si los géneros y las razas, yo creo que es muy peligroso hasta el momento en que no hagamos solamente una investigación de los genes, sino después de todo lo demás. Pon personas distintas en un ambiente absolutamente idéntico, lo cual ya de por sí es imposible, a ver si realmente después dan resultados iguales o no. Pero no puedes partir de una sociedad en donde ya para empezar la diferencia está desde antes de nacer, en cómo te tratan tus padres, ¿no? Pero no va por ahí mi pregunta, lo siento. Después si quieres me contestas. Es que claro, con la intervención ya me estaba calentando. Pero pero nada, lo siento. Va a ser un interruptus de esto, en este caso intelectual. Pero es que simplemente ha sido un poco por referencia. Intentaré ser breve. Es que me ha llamado mucho la atención, es casi un juego lo que te voy a proponer, que hayas mencionado los estudios PISA, y te has venido a mi terreno. Me ha parecido increíble que menciones PISA cuando hablas de inteligencia. PISA no tiene nada que ver con la inteligencia. Tiene todo PISA, que ver. No, tiene que ver. No estoy de acuerdo. Tiene que ver con el rendimiento. De hecho, y si no, contéstame a eso. Si tuviera que ver solo con la inteligencia y teniendo en cuenta que tú has puesto una correlación del 0,8, si no voy mal, aproximadamente, ¿no? Más o menos, sí. Creo que era eso. España nos va fatal. Esto significa que somos como... tenemos una inteligencia muy bajita. Es una pregunta juego. Ya somos, sé, ¿eh? Para que te relajes, porque no, si estoy súper relajada. Yo me fui, digo en cuanto a eso, a la inquietud de, pero es que en España somos tolis. No somos tolis. De hecho, somos igualmente inteligentes que los que triunfan en Europa, que sabemos quiénes son, los de Finlandia, ¿no? Les odia, pero triunfan siempre, ¿eh? Bueno, pues su nivel intelectual como nación es exactamente la misma que la de España. Exactamente igual, ¿eh? Luego, está claro que la diferencia a nivel agregado. No mezcles, porque en tu argumentación estás mezclando, ¿eh? ¿Qué ocurre a nivel de agregado? Que es cuando comparas un país con otro. Es un conjunto de individuos, no son individuos concretos, ¿eh? ¿Vale? No puedes comparar directamente lo que ocurre a nivel de país, comparando Finlandia con España, con lo que ocurre dentro de una población como pueden ser los escolares británicos o los españoles o los de Finlandia. No es lo mismo. Y de hecho, si tú coges todos los países de PISA, miras a ver su rendimiento en PISA, y coges el nivel de capacidad intelectual de ese país estimado con pruebas estandarizadas, la correlación, ¿sabes cuál es? Hazme una estimación. 0,98. ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Yo diría que sí. Los resultados PISA son de niños, y tú estás entonces mirando la inteligencia de niños o la inteligencia de adultos. Da igual. Me da lo mismo. Da igual lo que haga. No, pero haz el cálculo. Haz el cálculo. Da igual. Es que es tan robusto el fenómeno que da un poco igual cómo lo calcule. Entonces volvemos a la misma. Si me estás diciendo que la correlación es tan alta, cuando PISA nos va tan mal, ¿qué pasa con nosotros? Eso es lo mismo. O sea, tú me estás diciendo que la correlación es altísima si lo cogemos por país, y que entonces en PISA deberían de mirar el G, deberían de fijarse en esto. Vamos a ver, tú que eres una especialista en PISA. No, por Dios. No. Pero déjame que te haga... Me ha llamado la atención. Hombre, sí, pero te veo que el tema te toca la patata, entonces... ¿No? De hecho, ya te digo, Bien. me ha llamado la atención que lo menciones. Pero cuando la gente se pregunta por qué razón hay problemas, en que una parte relevante de la población que se somete a la prueba de PISA lo hacen mal, tú sabes que se contemplan un montón de posibles variables que explican esa diferencia. Porque hay chavales que lo hacen peor en el PISA. Olvídate de los países, porque yo no me refería a eso, ¿eh? Olvídate de los países. Si tú coges aquí lo que pasa con PISA, en España, empiezas a preguntarte por qué aparecen ese tipo de diferencias. Porque hay chavales que están muy por debajo de la media en PISA o muy por encima de la media en PISA. ¿Por qué razón? Bueno, cuando yo me leo los informes de PISA, la variable de la que hemos hablado aquí hoy no aparece ni una sola vez. Cero. Es el mismo ejemplo que, permíteme que lo ponga a raíz de tu pregunta. Los niños
de las familias con mayor nivel socioeconómico lo hacen mejor en el cole. Es verdad. Pero en el fondo, esa relación no es genuina. Porque si controlamos el nivel de inteligencia de la madre, la relación desaparece. ¿Me explico o no? ¿Ah, no? Vamos a ver. Si vemos un gradiente según el cual, cuando los niños tienen papás con un nivel educativo básico, o secundario, o universitario, ¿ahora me seguís? Los chavales lo hacen mejor en el colegio, cuanto mayor es el nivel educativo de la madre. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Si controlamos el nivel educativo de la madre según su nivel intelectual y eliminamos el efecto que tiene el nivel intelectual de la madre, esa relación desaparece. Ya no es genuina. Lo que explica que el chaval lo haga mejor en el colegio es que su mamá es más inteligente. ¿Ahora? ¿Y por qué? Porque comparten genética. Cuando controlas el factor genético, el efecto sociológico se disipa, no existe. ¿De acuerdo? Y ese tipo de variables son las que deberían contemplar, en mi opinión, que es discutible, deberían contemplarse, por ejemplo, en PISA. ¿Por qué no controlan el parentesco, por ejemplo? Tampoco lo consideran, cuando sabemos de sobra que el parentesco tiene un efecto poderoso. Si usted me dice que el nivel educativo de los papás es clave, controle el efecto del parentesco genético y de su capacidad intelectual para ver si el efecto es genuino o no. O no. Es como si yo comparo a un papá con su hijo y veo que el papá y el hijo se parecen intelectualmente. Claro que se parecen, pero ¿por qué razón se parecen? Como hemos visto aquí en la presentación, se parecen porque son parientes, no porque vivan juntos. ¿Qué programa hay más intenso a nivel social que la vida en familia? Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Estás todo el día juntos. Y su efecto a largo plazo es nulo. Esto es muy informativo. Se mire como es muy informativo. La verdad es que debo de haberme expresado fatal, porque parece que tú entendieras que yo estoy a favor del informe PISA o algo por el estilo. Ya, pero ya aprovecho para ya impartir doctrina, ya, la verdad. Bueno, nos hemos extendido, bueno, podemos hacerlo. Sí, como también el centro cierra, tampoco quiero extenderlo más. Si alguien más tiene una pregunta, si no, todavía podemos quedarnos por aquí, pero si hay alguien que se quiera ir, sí. Si el factor G es tan general como para en realidad la capacidad de adaptación. Quieto. No, es que has dicho la palabra clave que me pone muy nervioso. Adaptación. Negativo, La capacidad intelectual es la capacidad justamente de modificar el entorno, no de adaptarse a él. Se adapta una ameba. Un humano lo cambia el entorno. Y por eso es inteligente. Sigue. Yo lo que me refería es si es tan general que no solamente es la capacidad de ver, sino también de saber dónde estás y de moverte donde estás. Todos hemos visto muchas veces y hemos conocido gente que tiene una gran capacidad intelectual y que da en estos test unas puntuaciones desorbitadas y que su capacidad para moverse, para relacionarse es nula. ¿Dónde entraría esta? Pues muy fácil. Mira, hay... es súper listo. Lo que pasa que no es perfecto. Claro, Vamos a ver, hay bastantes estudios en psicología, lo que pasa que por alguna razón que se me escapa, son muy desconocidos. Debe ser que no se le da la suficiente publicidad, ¿no? Por desgracia, porque eso marca de manera muy negativa a las personas intelectualmente superdotadas, por ejemplo. Que en mi modesta opinión, por la información que yo tengo, es un colectivo muy maltratado. Mucho, La mayor parte de la gente que es intelectualmente brillante funciona de perlas, a todos los niveles. Funciona de perlas, Pero hay unos cuantos, que son los que te llaman la atención a ti posiblemente y a otras personas, que lo hacen fatal. ¿Eso elimina el patrón general de que la gente intelectualmente brillante le va de perlas? Yo diría que no. Y un ejemplo que puede ayudarnos a ver esto es un tratamiento médico contra el cáncer que
tiene un efecto positivo en un 80%, ¿dirías que es un tratamiento inefectivo? No, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. O sea, que tú puedes elegir casos que se escapan al patrón general y tienes toda la razón, no te puedo negar la evidencia, pero sí te puedo negar el hecho de que eso se aplique a la mayor parte del colectivo de personas intelectualmente brillantes. No es cierto. Y hay estudios muy recientes longitudinales, además, para más información, en las que se evalúa a chavales con 13 años de edad que rompen las pruebas de rendimiento académico pensadas para chavales de 18 años. Con 13. Las rompen. Hacen un seguimiento y 30 años después miran a ver qué ha sido de sus vidas. Bueno, pues son auténticamente, destacan muy por encima del promedio de la población, a nivel científico, a nivel empresarial, a nivel creativo, a todos los niveles. A todos los niveles. Entonces, y esto se ha replicado más de 1, 2 y 3 veces. Es inútil. Da igual que lo expliques 100 veces. La gente vuelve a ser sensible a esa información de casos puntuales. No se corresponde con el patrón general en absoluto. Es una pena que no sean más conocidos, ¿no? Damián, y terminamos, la última pregunta. Y que eso... Yo no he dicho eso. No he dicho en absoluto eso. Y grados en medios, disculpa, y grados en medios. He dicho que hay un continuo. Un continuo. Es que no es lo mismo. Estaba simplificando. Entonces, bueno, y que esto se puede medir con un coeficiente intelectual, un test, y que lo pilla. Es esencialmente lo que estás diciendo, ¿no? Un poco, esencialmente, mides un test, mides la inteligencia, si lo pillas, y ya está. Y todo lo demás, en cierto modo, es accesorio. Entonces, y puedo estar de acuerdo en parte en eso, pero es un poco un mensaje desesperanzador, ¿no? En el sentido de que tú te mides, cuando tienes 7 años, le mides el IQ al niño y ya lo fichas, pones una etiqueta en la frente. Es un poco un mensaje, entiendo, no sé si lo has pretendado, a mí me ha llegado ese mensaje. Pero ¿no? que nadie le pone ninguna etiqueta a nadie. O sea, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo, perdóname que te interrumpa, pero es que es importante este matiz. Es importante, Vamos a ver, si Gasol es más alto que yo, ¿esto es evidente? Obvio. Pues ya está. Pero nadie ha puesto a mí, eres de la comunidad Hobbit, ¿no? Pero es obvio que soy más bajito que Gasol, ¿es correcto o no? Sí, pero entonces luego tiene más probabilidad de ser un delincuente, pues tiene razón, será un delincuente, que le da mal a la escuela y... ¿Y la conclusión cuál es, según tú? La conclusión es que a lo mejor en ese montón pillas hay gente que mejor que la estigmatizas y que mejor que puede desarrollar un potencial mejor que no que tendría su test inicial que ya le has puesto la etiqueta. O sea, pero si nada, vamos a ver, estos son estudios... En promedio es cierto lo que dices tú, pero hombre, claro, hay muchos casos, ¿no? Particulares, quiero decir. Por eso funciona la psicología clínica, porque hay casos particulares, afortunadamente, ¿no? Da mucho trabajo a un montón de psicólogos. Claro. Pero el patrón general es epidemiológico. Sí, para comprender un fenómeno, esta es la visión que yo quisiera que os llevarais a casa, ¿no? Para comprender un fenómeno hay que atender a los datos empíricos y a partir de ahí plantearnos qué podemos hacer, pero no puedes ignorar la evidencia. No, pero estos son, por ejemplo, las notas de la escuela de toda la vida, ¿no? Es obvio que las notas de toda la vida pillan parte, o sea, los chicos que sacan buenas notas y los chicos que sacan muy malas notas, en general algo pillan de la inteligencia, ¿no? Al fin y al cabo, es lo que estás diciendo, ¿no? Pero, no lo sé. Por ejemplo, ya estamos hablando aquí del tema de la delincuencia, hay gente muy inteligente que supongo que también son unos tipos de cuidado, ¿no? No necesariamente... Claro que sí. En la línea que comentaba el compañero hace un momentito, ¿no? También hay gente muy brillante intelectualmente que luego se comportan en su vida cotidiana como si fueran unos retrasados. Exactamente. O sea, Sí. y es evidente que eso va a ocurrir. Claro que hay gente delincuente muy brillante, pero hablamos de a nivel epidemiológico, a nivel poblacional, cuál es el patrón más regular. Entonces, si ese patrón se produce, la clave del ejemplo, que tiene que ver con la delincuencia, usando lo que tú estás comentando ahora, es que es muy difícil encontrar alguna variable que te dé un patrón tan regular. Es muy difícil, ¿no? Entonces, cuando encuentras una variable que te da un patrón muy regular, la pregunta lógica es ¿por qué se produce ese fenómeno? ¿Cuál es el efecto que tiene esta variable para que la probabilidad aumente cuanto menos inteligente eres, ¿no? Habrá que intentar encontrar alguna explicación.
No simplemente decir, como me mosquea, lo ignoro. No. ¿No? Sí, pero tiene un riesgo, porque tú dices, a Gasol le pones la que es alto y sí, juega al básquet. A lo mejor habría sido un gran médico, ¿no? Pero juega al básquet porque era alto. No sé. Duele esto. Bueno, vamos a terminar. Gracias, Roberto. Gracias a todos por estar aquí. Y os espero el próximo miércoles a la misma hora. Hasta luego.